Dios le bendiga, gracias por siempre estar ahí en sintonía en este programa Mundo Cristiano. Y como hoy martes están los caballeros hablando de la palabra del Señor y compartiendo junto con ustedes, que nos permiten entrar en sus hogares en el día de hoy. Y mi hermano William está con nosotros en esta tarde. Bendecido, bendecido y prosperado de estar aquí en este programa para llevar palabras de amor a todas aquellas personas que como cada martes están ahí sentaditos, esperando este programa para bendecirse de una manera sobrenatural con la palabra de Dios. Asimismo, nutrirnos de la palabra del Señor, porque cada día es bueno exponernos de la palabra para así llenar nuestra mente con la palabra y así vivir conforme a la palabra. Recordando que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Recordándoles que tenemos actividades los martes a partir de las 7:30 de la noche. Los miércoles tenemos consagración, o sea, iglesia abierta, para que aquellos miembros puedan ir allá y ser parte de un tiempo con el Señor. Los jueves también tenemos servicios a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados los jóvenes inician sus servicios a las 5:30 con oración y a las 6 inicia el servicio local. Y ya por último el domingo entonces tenemos nuestra escuela bíblica iniciando a las 9 de la mañana y finalizando a las 11 con nuestro culto congregacional. Recuerden también que pueden vernos a través de YouTube como Mundo Cristiano IDP y pueden ver este programa y todos los de la semana. Hoy tenemos un tema interesante, William. Amén, amén. Este tema yo creo que es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Porque cuando hablamos de la vida de Jesús, oye, yo creo que no hay un programa, un programa no da. Así es. Para nosotros desglosar lo que es la majestuosa vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pudo hacer, pero demostrar la autoridad que había en él. Y por eso es que en todo el mes hablamos de la persona de Jesús, para que así se complete todo un mes hablando de aquel hombre que dio su vida en el Calvario y que por su resurrección hoy estamos en paz con el Señor. Amén. Y siempre es un privilegio poder compartir con cada una de las personas que están ahí sentados esperando, como dije al principio, este programa todos los martes, la palabra del Señor, aquello que el Espíritu Santo nos habla y habla también a la iglesia para conducirla en el camino que Él tiene planeado. Nuestro Dios es perfecto, que sus planes son perfectos, sus propósitos son perfectos, y Él sabe conducirnos por ese camino extraño a la vista del hombre y el razonamiento del hombre, pero perfecto para los ojos de Dios. Así es, esa es la cuestión de todo el asunto de la vida cristiana y del evangelio perfecto. Pero ahora bien, esta semana ha sido una semana de reflexión donde quizás muchos la tomaron para vacacionar, pero otros fueron a sus congregaciones a reflexionar sobre la palabra del Señor y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy traemos un tema tipo pregunta, que es ¿por qué le fue dada toda autoridad a Cristo al momento que Él declaró en Mateo 28 que le fue dada toda autoridad sobre el cielo y la tierra? Y para eso vamos a iniciar a desglosar este tema, William. Primero explicando qué es autoridad, según lo que establece la Real Academia. Y dice así: la autoridad es el atributo que otorga a una persona para un cargo u oficio de derecho para dar órdenes. Y en este verso que quiero compartir con ustedes, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que aquí Jesús primero establece y determina su autoridad y luego entonces da una orden. Pero ahora bien, ¿por qué le fue dada toda esta autoridad? Y creo pensar que desde el Evangelio, si empezamos a estudiar el libro de Mateo, podemos ver que Jesús siempre hizo una declaración de su autoridad, quizás no tan verbal como en este pasaje, pero sí lo hizo de forma accional. O sea, vemos que en cada una de sus acciones, cuando enseñaba, decían algunos, mira, este enseña como quien tiene autoridad sobre la palabra. O sea, él lo hacía, todas sus acciones conducían que él tenía una autoridad sobre lo que el Padre le había dado. Pero en este capítulo, en este verso, vemos que Jesús reafirma esa autoridad diciéndolo y declarándolo para dar una orden a sus discípulos y a todo el pueblo del mundo cristiano como nosotros. Y, o sea, ¿qué es lo que motiva a Jesús a que él reafirmara esa autoridad? O sea, ¿qué punto de
de su vida, Él determina, o sea, en esta resurrección, Él determina que Él se le ha dado toda autoridad. ¿Por qué razón? Hay un elemento importante ahí que debemos de demostrar, que a través de la vida, desde el nacimiento de Jesús y el caminar por la tierra, Jesús iba demostrando su autoridad. No la decía verbalmente como tú acabas de expresar, sino que lo demostraba con sus acciones. Exactamente. Curaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, hacía el agua en vino, o sea, un sinnúmero de cosas, de elementos que conllevan a que una persona, para poder tener ese tipo de fuerza, vamos a decirlo, sobrenatural, espiritual, tenía que venir desde arriba. Entonces, lo que se le fue dado a Jesús fue puramente autoridad, que él no lo decía verbalmente, pero lo demostraba con sus hechos. Exacto. Entonces, en este pasaje bíblico, él aquí lo expresa. Toda autoridad me es dada. Y él a los discípulos le dice, vayan y prediquen, ¿verdad? Exacto. Primero me dio, o sea, reafirmo mi autoridad y luego entonces hago el mandato. Amén. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos demostrada una forma del Jesús hombre, pero a la vez el Jesús espiritual, cuando da este mandato y la autoridad que Dios le decretó a él, se la dio, y vamos a ver más adelante por qué, dónde es demostrada realmente la autoridad de Jesús. Sí, porque realmente la vida de Jesús demuestra su autoridad en base a acciones. Pero ahora bien, inmediatamente Jesús muere, que en este caso sería el viernes pasado, que se simbolizó esta parte de la Semana Santa. Jesús muere y entonces inicia su proceso de autoridad, porque inmediatamente resucita el tercer día, da una demostración de que su vida completa, desde el inicio hasta el fin, sin pecado, sin mancha, fue el Cordero perfecto, y que por esa razón, por vivir una vida conforme a la voluntad del Señor y hacer el propósito que el Señor había determinado desde un principio, y algo muy importante, Jesús vino a la tierra con un propósito, no simplemente para sanar enfermos, no vino para curar a aquellos que necesitaban. Jesús vino con el propósito de reconciliarnos con el Padre, y ese propósito Él lo cumplió desde la cuna hasta la muerte, y en su resurrección. Entonces, por ese proceso de vida que Él llevó, el Padre entonces determinó que por Él fueron dadas todas las cosas. Pablo más adelante cataloga a Jesús como aquel que fue sumo sacerdote, aquel sumo sacerdote que le fue otorgado toda autoridad, toda potestad está sobre él y bajo su mandato. Entonces, toda rodilla se debe de inclinar ante Jesús por todo ese proceso que Él vivió aquí en la tierra y en el momento de su resurrección, que es el punto clave de este mensaje que queremos llevar en el día de hoy. Le fue dada toda autoridad a Jesús por su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces ahí hubiera un punto de equilibrio, no hubiera un punto de equilibrio, o sea, no hubiese habido una conexión para que así nosotros podamos ver esa autoridad y que Él nos dé ese mandato. Amén. Podríamos decir, ¿qué demostró Jesús? ¿Qué demostró Jesús con la resurrección? Y para nosotros los creyentes, la resurrección confirma el origen divino de Jesús. Amén. Ahí se confirma lo que es la autoridad que Jesús tiene para mandar sobre aquello que nosotros como seres humanos no podemos mandar, sobre la muerte. Amén. Al haber resucitado, pues en el marco del pensamiento religioso, resucitar es un poder atribuido exclusivamente a Dios. Amén. Si el acto de la resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza divina, y es así, al mismo tiempo, promesa y esperanza para todos los cristianos se nos está dada. Entonces, ahí es lo que demostramos, lo que podemos decir a través de la resurrección de Jesucristo. Ese es el poder, la autoridad que Dios derramó en Él para que le diera a demostrar al mundo que Él es el Hijo de Dios. Realmente es así, o sea, el punto de conexión de todo es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, la autoridad no se hubiese manifestado de esta forma, como Él lo dijo en el verso que leímos. Y es increíble cómo un capítulo completo habla de la resurrección de Cristo. Si nos vamos a Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, vemos que
el apóstol hace toda una analogía de preguntas, maravillosas preguntas, sobre la resurrección de Cristo. Y causa intriga, o sea, esa maravilla más bien, causa maravilla, como él dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe es vana. O sea, al final de todo, si todo influye en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado por nosotros, o sea, nada de lo que estamos haciendo hoy tuviera sentido. Porque entonces, ¿en qué creemos? O sea, si Cristo, está bien, si Cristo hubiese vivido todo como vivió, murió, pero no resucitó, entonces falta un punto. O sea, que se quedaría vacía la historia en ese punto, porque es parte del enclave. Sí, es que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Exactamente. Es lo principal. Es lo principal. Sin la resurrección, la creencia en el poder salvador de la gracia de Dios a través de Jesús no existe. Amén. Entonces, cuando Cristo venció a la muerte, al resucitar se confirmó y estableció su identidad como Hijo de Dios. Amén. Así como también su unción, redención y reconciliación, además de la salvación. De la Amén. salvación. Para todos aquellos que creen en Jesucristo y lo aceptan como su único y Señor y Salvador, esta resurrección fue literalmente una resurrección física del cuerpo de Jesús, después de haber sido crucificado y sepultado por 3 días. Porque, ¿cómo podemos demostrar que Cristo tiene poder y tiene autoridad sobre la muerte? Es a través de la resurrección. A través de la resurrección. Si la resurrección no se hubiese demostrado. Amén. Entonces, si no hubiese resucitado, no hubiese nada que demostrar. Pero aquí se demostró que Dios derramó esa autoridad, dio esa autoridad y ese poder a Jesús para que en la tierra Él tomara el control. Amén. Entonces, a través primero, la crucifixión por nuestros pecados. La resurrección para demostrarle al mundo la autoridad de Dios sobre y su divinidad. Y su divinidad, amén. Así es, su crecimiento en esta parte. Y es increíble, William, que actualmente hayan personas que no crean en la resurrección. ¿Es así? No creen en ese proceso y es porque quizás es un evento que no hemos vivido. ¿Tú acaso has visto alguna vez a alguien que resucitó, a alguien que volvió del más allá? Hemos observado varias... hay una enfermedad, creo que... Hay una enfermedad, yo creo que sí. Sí, no recuerdo el nombre. Videos y demás, que personas que van al más allá, que regresan, esto y lo otro. Yo hasta donde entiendo, puedo entender, comprender. El único que tiene poder sobre la muerte, autoridad sobre la muerte, se llama Jesucristo. Y es por su resurrección. O sea, Amén. ahí Él demostró que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y sin eso, entonces, nada sería factible. Pero... entrando ya en esta parte de la resurrección también, vemos que entonces inicia un mandato. O sea, vimos que en el significado de autoridad, primero te establezco la autoridad y luego entonces doy un mandato. La resurrección determinó que Él tenía la potestad sobre la tierra y sobre los cielos. Entonces ahí inicia nuestro mandato como discípulos del Señor. Mandato que muchas veces no cumplimos por quedarnos encerrados dentro de la iglesia, no llevar la palabra del Señor y no hacer discípulos. Creo que a veces nos enfocamos en convertir personas, pero no crear discípulos o llevar el evangelio, bautizándolos obviamente como determinó Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un verso bíblico muy conocido que dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. En ninguna parte de la Biblia yo he visto o he leído que dice hacer convertir a la gente. Nosotros no tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad. Quien convence es el Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros sí tenemos el mandato de ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, para que entonces vengan a los pies de Cristo, se entreguen en cuerpo y alma, como dice la palabra. Amén. Pero a la vez, Dios es quien va a través de su Espíritu Santo a convencer a cada uno de ellos conforme a la palabra que se les da. Así es. Y un punto importante ahí es que esa autoridad y que nos le da Cristo para que entonces nos dé ese mandato, lo vemos en el tema de la obediencia, y ahí entran las dos partes. O sea,
Cristo se le dio la autoridad y nosotros tenemos de ser obedientes bajo ese mandato que Él nos dio, porque ahí se entrelazan estos dos versículos en la obediencia, en ese adjetivo. ¿Por qué? Porque inmediatamente Él estaba en Getsemaní, que estaba diciéndole al Padre que apartará de Él esta copa, si es su voluntad. Él al final cumplió la voluntad del Padre. Y al cumplir la voluntad del Padre, entonces su proceso de muerte y de la resurrección, entonces fue lo que le otorgó la autoridad. Imaginemos en el caso hipotético que Cristo no hubiese querido en ese punto ya, y el Padre le hubiese otorgado la voluntad de no pasar la copa de Él. O sea, creo que la historia hubiese sido totalmente distinta y nosotros no hubiéramos alcanzado lo que hoy tenemos, una conexión con Dios. Estuviéramos viviendo bajo todavía la ley y no bajo la gracia del Señor. Gracia que muchas veces abusamos de ella, pero por la muerte de Cristo, por la autoridad que el Padre le otorgó a Cristo mediante esa obediencia, desde Getsemaní, que Él estaba llorando y estaba sudando en sangre, desde ese punto de la historia de Cristo, entonces vemos que su obediencia llevó a que hoy tuviera una autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Amén, es así. Y cuando hablamos sobre este tema y continuamos con la resurrección, y continuamos con diferentes tópicos que nos expresan, nos da la Biblia acerca de esto, podemos ver a ese Cristo humilde, podemos ver a ese Cristo humilde pero con autoridad y poder. O sea, que una de las cosas es que podemos tener, en ese caso, Jesús tenía esa humildad y esa templanza. Sí, como hablamos la semana pasada. Amén. Pero su autoridad no se le quitaba. O sea, Él no daba a entender a los demás que Él era un mandamás, sino una persona humilde enviada con un propósito específico. Y mira, en esta Semana Santa creo que se ha ido perdiendo el tema de la reflexión. Es así. Se ha ido perdiendo mucho el tema de la reflexión y el entendimiento de conocer el propósito verdadero de la resurrección de Cristo. Es que la gente ya ha transgredido la misma palabra de Dios, porque esta semana, la Semana Santa, específicamente para reflexionar, para tú analizar sobre tu vida, qué debo de corregir en mi vida para que vaya por mejor camino, para poder entregarme más a Cristo. Pero no, la gente ha tomado la Semana Santa. Me voy de vacaciones, voy a disfrutar con mi familia. No está mal, no digo que esté mal, sino que nosotros tenemos que analizarnos. Y no solamente en Semana Santa. No tenemos que esperar que llegue Semana Santa para nosotros analizarnos. A través de la muerte, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, Él trajo a nosotros un cambio. Hay un antes y un después. Y ese después es que Cristo nos ama y entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos redimirnos. O sea, volver al camino real y verdadero que es Cristo Jesús. Y podamos llegar al Padre y podemos adorarle en espíritu y en verdad. Exactamente. Y no solo eso, sino que con la resurrección nosotros también resucitamos junto con Él. Amén. Entonces, como resucitamos junto con Él, hay una autoridad que nosotros se nos es dada y un mandato que nos es dado. O sea, Cristo determinó desde un principio cuál es nuestro verdadero mandato aquí en la tierra para nosotros cumplirlo. Entonces, creo que debemos de vivir reflexionando sobre esto y más como cristianos. Como cristianos debemos de vivir enfocados en la palabra del Señor. En qué Cristo, cómo Cristo vivió, cómo Cristo obedeció y cómo Cristo se le fue otorgada toda esa autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Porque como tú vivas, es que vas a recibir muchas de las promesas que el Señor ha determinado para nuestras vidas. A veces queremos tomar las promesas que el Señor ha establecido en su palabra, pero no queremos tomar la obediencia que el Señor también exige de nosotros a través de la palabra. La autoridad que el Padre le otorgó a Cristo, porque fue el Padre que se la otorgó, el soberano, entonces vemos que fue otorgada por su obediencia. Si analizamos cómo Cristo vivió desde que nació hasta cómo murió, vemos que hubo un proceso de obediencia constante, de un apego a la palabra del Señor. La autoridad no se le fue dada simplemente porque Él vino del cielo y tenía esa autoridad desde allá. O sea, no, Él se le otorgó porque en su forma, en su parte humana, Él se comportó mediante los lineamientos que están establecidos en la palabra del Señor. O sea, Él fue el Cordero perfecto que cumplió con todos los requerimientos de la ley y fue hasta el final
un cordero que iba acorde a la palabra del Señor. Amén. Y la ascensión de Jesucristo fue el acto final en el drama de la redención, realmente. Esto fue completada su misión y Jesucristo fue exaltado a su gloria anterior. Amén. Pero ahora con más poder. Ahora con más poder. La resurrección de Jesucristo se ubica como el evento más evolucionante de la historia. No se puede negar que sacudió al mundo hasta el día de hoy. Claro que sí. Eso Dividió la historia. Amén. Dividió la historia, pero su vida configuró dramáticamente el curso de la historia en nuestro tiempo, y la resurrección es la prueba final de que Jesucristo, amén, era quien decía ser. Claro que sí. Ahí lo demostró. O sea, la muestra final. ¿Tú quieres que yo te demuestre quién soy yo? Bueno, a través de la resurrección, de la autoridad sobre la muerte, yo te voy a demostrar quién soy. Y ahí con eso se cumple, con la resurrección se cumple lo que él le decía, que él iba a destruir el templo y lo iba a construir en 3 días. O sea, es increíble cómo Cristo decía ciertas frases que quizás ellos no entendieron en su momento. Pero con la resurrección ellos vieron que realmente Jesucristo era el punto de equilibrio. O sea, Jesús hablaba de forma espiritual todo lo que determinaba, todo lo que fue dicho, para que entonces ellos estaban pensando de forma carnal, pero Jesús estaba pensando de una forma espiritual. O sea, te voy a restaurar. Inmediatamente yo resucite. Los que creen en mí, los que guardan mi palabra, entonces van a resucitar junto conmigo. Bueno, una reflexión muy importante es que debemos de vivir conforme a los propósitos del Señor. Yo hablaba con los jóvenes el domingo pasado sobre esto, y es que la resurrección permite que nosotros veamos a Cristo y que confiemos en su palabra. Inmediatamente nosotros confiamos en que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces podemos hacernos un autoanálisis nosotros, porque no solamente Él le dijo a sus discípulos, y eso es lo más importante, ahí se ve el liderazgo y la autoridad que tenía Jesús. Jesús en ese momento le dijo a sus discípulos: toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Pero al final del versículo Él le dice: y yo aquí estaré con vosotros todos los días. O sea, no solamente yo soy a quien le fue dada toda autoridad. Yo te estoy dando una orden, pero no te voy a dejar solo. O sea, el resucitado va a estar con nosotros todos los días de la vida. Todos los días, para que caminemos conforme a la obediencia que la palabra del Señor ha establecido. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no se le hubiera otorgado la autoridad, este versículo no pudiera tener un sentido común para nosotros, porque Él cumplió todos los parámetros. O sea, Jesús primero vivió conforme a la palabra. Entonces te dice al final: tienes que ir a ser discípulo, pero yo te voy a acompañar. Yo te voy a guiar para que tú sepas por dónde tú te vas a dirigir, para que tú veas que yo soy el que tengo toda la autoridad, y ahí se va a quedar demostrada mi soberanía que fue dada por el Padre. Y una pequeña, en lo que estaba buscando todo este tema, me topé con una pregunta y que decía que entonces a Dios se le fue quitada toda autoridad. No, y es que a Dios no se le fue quitada la autoridad. O sea, Dios le otorgó la autoridad que el Señor merecía, que el Señor Jesucristo merecía, por su obediencia, por su proceso aquí en la tierra. Pero el Señor sigue siendo soberano. O sea, Él es el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Son 3 en 1, con funciones, con una meta distinta para nuestra vida. Esa autoridad es un elemento complementario para demostrar: es mi hijo, lo envié para cumplir un propósito específico, pero tiene toda autoridad para hacer lo que Él quiera. Pero él se guió bajo los lineamientos que nuestro Padre Celestial pues le puso. Amén. Sí, que realmente fue, o sea, el Señor determinó cuáles son los lineamientos de vida y Jesús cumplió con todos. Con cada uno de ellos. Al cumplir con cada uno de ellos, entonces se le fue otorgada todo proceso, toda autoridad aquí en la tierra. Amén. Así que no tenemos, el tiempo se nos va de las manos. Quisiéramos seguir hablando sobre este tema que es tan importante, pero se nos va de las manos. Así que, Pierre, será hasta una próxima ocasión. Así es, Dios le bendiga y Dios le guarde.